Bueno, presten atención, porque la próxima batalla que se viene es la batalla por los medicamentos, Sí, mientras estamos dando la de la comida. Bien, ¿cómo estamos, no? Comida y medicamentos. Bueno, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, arrancó con una lista de 1.400, 1.500 productos de alimentos, limpieza e higiene, ¿sí?, que negoció sobre todo con las grandes cadenas de supermercados para que estén a un precio, al precio que tenían el 1 de octubre, y ahora está, y de eso va a hablar Julia Estrada, negociando con los laboratorios por el precio de los medicamentos, que subieron, corregime si me equivoco, Julia, entre 10 y 12 puntos por encima de la inflación promedio. ¿Sí? Sí. Hay heterogeneidad en el mundo laboratorios y sobre todo en el mundo de las unidades que se terminan vendiendo. Sabemos que hay una gran cantidad de análisis sobre cómo los más masivos terminan teniendo aumentos más fuertes. De hecho, el libro que tuve el honor de presentar, La Salud sí tiene precio, con Daniel Goyan, con Nicolás Kreplak y con funcionarios de la provincia de Buenos Aires, tiene un artículo de Daniel Goyan, que son investigaciones que él viene haciendo desde antes incluso de ser ministro de Salud de Cristina, sobre el negocio a nivel global en relación a los medicamentos masivos y esa hipermarketinización de la salud que te lleva a que consumas la marca, ¿no? La cosa de ser marqueros con los medicamentos. No el genérico, sino la marca. Es un problema, incluso, sobre todo en este país, donde tenés concentración. Como en el resto del mundo, pero particularmente asociado a un problema de inestabilidad macro cíclico que hace que ese poder de mercado se ejerza. Porque esa es la diferencia que tiene Argentina. Acá el poder de mercado se ejerce y no hay regulaciones que lo mitiguen. O hay muy pocas. Vamos un poco con los valores. ¿Qué pasó durante el gobierno de Alberto desde diciembre 19 a hoy en relación a los precios de venta al público? Y luego voy a ir al PAMI, porque si no vamos a terminar concluyendo, no se hizo nada. Y la verdad es que hubo una política muy fuerte, sobre todo para las personas adultas mayores, que hay que remarcar. Por ejemplo, en diciembre de 2019, que fue el primer mes de gobierno, hubo una baja muy fuerte, de 6,1%. Nadie se la acuerda, quedó muy lejos allá en el tiempo, pero arrancó el gobierno de Alberto con una baja de 6,1% de los medicamentos. Ahora, tenemos dos grandes momentos, y la verdad no deja de sorprenderme como el ritmo de los medicamentos va al mismo ritmo de la suba de precios con la recuperación económica. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros para agosto, para octubre del año pasado, agosto, septiembre, octubre, decíamos, bueno, se está calentando el tema de la inflación, empezamos a tener más actividad, empezamos a tener más inflación? Bueno, lo mismo pasó con los medicamentos. Por ejemplo, entre enero y agosto del 2020 hubo meses en donde prácticamente no aumentaron y hubo algunos meses en donde sí, y eso te termina dando una suba en esa primera etapa de pandemia con recesión, si se quiere, 18,5% de aumento. Tuvimos, para que tengamos una idea, la caída de 6,1 en diciembre, pero después tuvimos en enero donde no aumentó, 0,2 en febrero, 2% en febrero, 3,9 en marzo, 0 en abril, 0,1 en mayo, 3,8 en junio, 3,5 en julio, 3,1 en agosto. Subitas igual que habían, se fijan, junio, julio, agosto, porque medicamentos hay que mirarlos así, artesanalmente, quirúrgicamente, subitas que habían empezado a ser más altas, 3, junio, julio, agosto del 2020. Ahora, la cosa empieza a pasar a partir de septiembre del 2020, en donde de repente tenemos 5,7% en aumento de septiembre del 2020, 5,5 en octubre, 5,8 en noviembre, 5,2 en diciembre. Encima el peor momento de la pandemia. Estos fueron los mismos meses en donde subió la carne, ¿se acuerdan bien? Tuvimos ese salto muy fuerte además en los precios internacionales, empezó a empujar el tema del maíz para todo lo que era la cadena de la comercialización del maíz, y también tuvimos fuertes subas en todo lo que era alimentos. Bueno, al mismo tiempo subían los medicamentos. Fíjate vos qué loco, porque no estaban en el foco, claro. No los estábamos mirando particularmente. Bueno, desde que arrancó la suba en septiembre del 2020 hasta hoy, hasta el último dato de octubre, estamos mirando más de un año ahí, estoy mirando 14 meses si no me equivoco, 75,5% subieron. Ahora, si te tomo solo el último año, posta a posta, desde, para tomar 12 meses, te tomo desde noviembre del 20 hasta octubre del 21, 57%. Igual arriba de la inflación. Sí. Unos puntitos arriba de la inflación.
¿Bien? Digo, te hice todas las comparaciones. Para mí la que va es pre-recuperación, es decir, pre-aumento de la actividad económica, más o menos hasta agosto del 2020 tuvimos un comportamiento en donde meses no subía, algunos meses remarcaban al 1, en otros meses remarcaban al 3, pero la cosa empezó a cambiar a partir de septiembre del 2020. Por ende, hay evidentemente un comportamiento procíclico que hay que cortar, porque Argentina este año va a tener un buen dato de actividad económica y como dice Cristina, que le mandamos fuerza, que se está operando en este momento, como dice Cristina, que esa recuperación económica no se la queden los laboratorios, porque entonces lo que estamos viendo es eso. Exacto. Que tuvimos recuperación de la actividad, pero que los precios aumentaron al mismo tiempo. Va a dar bien la macro, pero la gente no va a poder comprar los medicamentos. Exacto. Ahora quiero ir, déjenme mi pero Macri. Con Macri, 457% en 4 años. No nos olvidemos de eso también. Nosotros, de hecho, del CEPAS hemos seguido mucho tiempo la suba de los precios de los medicamentos y nos había dado que en relación a la mínima, a la jubilación mínima, había quedado 50% abajo los precios de los medicamentos durante los 4 años de Macri. O sea que tuvimos un desbalance fenomenal y súper preocupante en la canasta de consumo de las personas adultas mayores. Sí. Además que Macri, eliminó los medicamentos gratis. Y ahora me meto en PAMI, porque acá hay una política que sí se sostuvo muy fuerte desde que asumió el gobierno de Alberto, en donde primero se establecieron precios gratis, es decir, medicamentos gratis para el conjunto de los 4,4 millones de afiliados y afiliadas del PAMI. De nuevo, ha quedado ahí en el tiempo, cada tanto lo volvemos a mencionar, pero ahora que vamos a mirar medicamentos, recordemos eso. Sí. Medicamentos gratis, obviamente estamos hablando de los recetados. Es una amplia gama igual de compuestos activos. Ahora, también PAMI hizo un acuerdo, mientras por ahí Secretaría de Comercio hacía precios máximos, 2020, PAMI hizo un acuerdo de aumentar y congelar aumentar una vez y congelar la gran parte del 2020 los precios de los medicamentos. Solo hubo el año pasado, en el 2020, hasta octubre, en octubre empezaron a liberar un poco más los precios, un solo aumento del 6% en marzo. Para los medicamentos PAMI, ¿no? Ellos tienen su propio listado de medicamentos, que es más amplio que el de medicamentos gratis, por ende tiene una incidencia fuerte. Sí. Entonces, les da 5,9% el aumento en el mes que les dije, en mayo, congelamiento de enero a octubre, 0, 0, 0, por ende les da que mientras aumentaban, ¿se acuerdan que yo les dije 18,5% aumentaban los precios al consumo masivo, es decir, la venta al público, aumentaban 18,5% en el periodo enero-septiembre 2020, el PAMI aumentó solo 6. Y luego sí, el PAMI tuvo un aumento más importante, pero mucho menor que la venta al público, también a partir de la recuperación económica, en donde los propios laboratorios se le plantaron y dijeron, queremos aumentar. Entonces, en el último año, al PAMI le da 50, 51, más o menos, y le da 57 a los medicamentos de venta al público. Con lo cual, también hay que volver a tener este tipo de acuerdos. Estuvo Luana Volnovich con Feletti discutiendo estos temas. Espero no haberlos mareado. No, está clarísimo. Quedó clarísimo. Aumentaron por arriba de la inflación, tenemos que discutir esto y tenemos que frenar el precio de los medicamentos y en eso está el gobierno ahora. ¿Sí? Igualmente va a ser un tema que vamos a seguir porque es la discusión que se viene toda la semana que viene. 8 de la mañana, 7 minutos. 9:29 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos acá en Habrá Consecuencias y hay números de empleo formal, ¿no es cierto, Julia? Efectivamente, Nicolantos. ¿Y son buenos? Son buenos. Bien. Vamos ahora a detallar, son buenos, en términos generales, luego de caídas estrepitosas, tanto durante el macrismo como durante la pandemia. Estamos hablando, acotemos el universo del empleo privado registrado, que hoy se parece mucho al mundo privilegiado en el mundo laboral, lamentablemente. Y tenemos una suba de 8 lucas, casi 9, 8.939 puestos de trabajo registrados del sector privado. También... ¿Esto que es en el mes de octubre? No, es un dato bastante más anterior. Estamos hablando de agosto. Agosto, pero es en un mes. Es en un mes. Es el dato mensual que publica el CIPA. Bien. No sé, ¿cómo era que dijo? No sé qué es el CIPA. No tengo ni la más remota idea. Eso. El especialista en trabajo. El profe Osona. No tengo ni puta idea. No. Exactamente. Que
bueno, ese relevamiento que tenemos en Argentina más fiel, porque me parece que, de nuevo, para el mundo en general, siempre el dinamismo del empleo tiene que ver con el sector privado. Entonces, pasamos de 5.900.000 a unos 5.913.000, más o menos, digo 908 en realidad. La verdad que es una suba consecutiva que ya termina siendo de 10 veces, es decir, 10 subas consecutivas en los últimos 10 meses, lo cual significa un dato interesante. Un dato para agregar a esto, ¿qué está pasando con las actividades cuando las empezamos a abrir, cuando empezamos a mirar hacia adentro? Tenemos en el mes de agosto que 8 de los 14 sectores están creciendo, sobre todo construcción, enseñanza, comercio y lo que es, atención, turismo y gastronomía, que venía golpeadísimo, empieza a crecer. Sí. Atenti con este dato, seguimos teniendo caídas en otros rubros, pero fundamentalmente tenemos ese tipo de crecimiento. Turismo y gastronomía, uno entiende que cuando conozcamos los números de septiembre, octubre, incluso los que vengan de ahora en adelante, van a tener subas más pronunciadas porque se viene, todo el mundo espera una temporada muy importante. Sí, que hayan crecido en agosto, posiblemente, vacaciones de invierno, algún tipo de repunte, también estamos hablando de gastronomía, de repunte en lo que tiene que ver con las salidas, empieza a haber en agosto, como bien decís, no tenemos septiembre, no tenemos octubre. ¿Qué pasa en relación a, miremos la película, qué pasa en relación a cómo veníamos? Sabemos que con Cambiemos, por ejemplo, en los 2 últimos años, de esta misma serie se perdieron 275.000 puestos de trabajo. A eso le tenemos que agregar la crisis COVID, que se llevó puestos casi 200.000, 192.000 puestos de trabajo, incluso menos que Macri, ¿no? En comparación, pero, por ejemplo, entre febrero del 2020, prepandemia, hasta agosto del 2020, que nosotros, esto es una decisión súper arbitraria, pero es una decisión amparada en los datos del CEPA, decimos agosto 2020 es el piso de la pandemia. Es el peor momento de la pandemia, a partir de ahí se empieza a repuntar, como dije más temprano en la parte de medicamentos, empiezan también a aumentar los precios, medicamentos y alimentos. Bueno, se perdieron, entonces, 275 con Macri, se perdieron 192 en el peor momento de la pandemia, de febrero 20 a agosto 20. ¿Y qué viene pasando entre agosto 20 a agosto 2021? Ahí sí tenemos efectivamente un buen interanual. Tenemos una recuperación de 119.200. O sea, la recuperación continúa descontando esa caída fuerte de la pandemia, no descuenta totalmente, es decir, de 119 que se generaron, resta generar 73.700 empleos más para llegar al mismo nivel de febrero 2020. Obviamente hay que descontar esos 73.000, deberíamos empezar a crecer más rápido que con 8 lucas por mes, pero me parece interesante mostrarlo. Ojo porque la industria, yo insisto con el caballito de batalla, la industria es un dinamizador de otras cadenas concatenadas, está descontando la Macri, no solo la pandemia. La industria perdió poco en pandemia, 4.800 empleos, pero desde agosto 2020 generó más de 29.000. Así que en realidad descontó lo que perdió y le descuenta la pérdida a Macri, que fue el sector que más estuvo golpeado. ¿Cuáles son los sectores dinámicos en la salida de la pandemia? El sector industrial, que ya mencioné, inmobiliario, pesca, servicios sociales y de salud, electricidad, gas y agua, y agricultura, que vienen todos positivos en este último tiempo. Y en recuperación, estamos hablando de empleo, no de actividad. Sí, de empleo, actividad, todos esto le está yendo mejor y a otros también les está yendo mejor, por ejemplo, la construcción. Ahora, la construcción no termina de compensar la pandemia, tampoco enseñanza, tampoco minería, tampoco comercio, que es uno de los gremios y uno de los sectores de actividad que más empleo genera y uno de los que perdió un montón y todavía no logra compensar en su totalidad. Si miramos a nivel geográfico las provincias, es muy llamativo que Cava, Jujuy, Mendoza y Neuquén hayan tenido desde febrero 2020 hasta hoy variaciones negativas, menos de 2%, están con caídas superiores a 2%, para decirlo más claramente. ¿Tenemos alguna hipótesis de por qué esas provincias se comportan de manera tan distinta que el resto del país? La verdad, sobre el resto de las provincias habría que indagar. Sobre Cava hay que decirlo muy claramente, es el distrito que más empresas tiene, que más empresas registra, y sobre todo más golpeado por el rubro servicios. Claro. Bien. Exacto. Y además Las hubo menos ayuda.
menos ayuda de parte del gobierno, de la administración porteña, para sostener esos puestos de trabajo. Iba a decir eso, en Cava lo sabemos a la perfección, un distrito que tiene una enorme cantidad de recursos, pero que no quiso poner nada prácticamente. Yo conozco casos, el caso de La Rioja, que de hecho hoy tiene una de las recuperaciones que lidera, se puso guita, se puso un IFE previo antes a que se hiciera el IFE nacional, distritos que tienen menos capacidad, menos espalda financiera pusieron guita, distritos como Cava no pusieron guita. Sin embargo, habría que ver qué pasó en Mendoza, en Jujuy y en Neuquén para explicar esas caídas, pero son los 4 distritos que les fue mal. Luego tenemos algunos distritos que andan muy bien, Formosa anda muy bien, Misiones anda muy bien, San Luis anda muy bien, y hay una enorme cantidad de provincias que también están creciendo, pero menos, que están subiendo más de 2% Claro. en empleo, Te estoy hablando de San Luis, de Formosa y de Misiones. Y hay otras provincias que están creciendo entre 0,5 y 2, que también le va muy bien. Estoy hablando de Santa Fe, de Corrientes, de Chaco, Santa Cruz. Son datos para seguir de cerca porque la dinamización de la actividad es un dato abstracto, que todos lo escuchan pero nadie lo ve. La generación de empleo, todos lo vemos, todos lo percibimos y todos lo notamos en nuestro bolsillo. Muy bien, muchas gracias, Juli.